La Segunda Guerra Mundial, un conflicto de escala global que arrasó con la paz en Europa, Asia y otras partes del mundo, fue una lucha titánica entre fuerzas de poder y resistencia. Un enfrentamiento que dejó marcas indelebles en la historia humana. Millones de hombres y mujeres dieron sus vidas por la causa de la libertad, pero detrás de esta lucha, también hubo animales que jugaron papeles fundamentales en el desenlace de la guerra. Entre ellos, destaca la historia de un perro llamado Chips, un canino que, sin buscar gloria ni reconocimiento, luchó junto a los soldados estadounidenses y se convirtió en un héroe de guerra. El nacimiento de un héroe. Chips nació en 1940 en una granja en el estado de Nueva York, donde comenzó su vida como un perro común. Era un cruce entre un pastor alemán, un collie y un perro de caza, un mestizo con habilidades naturales para el rastreo y la protección. Su dueño, Ion, era un veterano de la Primera Guerra Mundial que había regresado a la vida civil tras el fin de la Gran Guerra. El perro fue parte de la familia y creció en un ambiente de trabajo y amor, rodeado de naturaleza y cuidado. Sin embargo, a medida que la situación internacional se volvía cada vez más tensa, la vida de Chips tomaría un giro que lo llevaría directamente al corazón del conflicto bélico más devastador de la historia. El ejército y la incorporación de Chips. A medida que la guerra se extendía en Europa, los Estados Unidos no podían permanecer al margen. En 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, el país entró formalmente en la guerra. Millones de jóvenes se alistaron en las filas del ejército para combatir contra el régimen nazi y el imperio japonés. Ion, el dueño de Chips, no fue la excepción, y su hijo se enlistó en el ejército estadounidense. Como una señal de apoyo, la familia decidió enviar al perro junto con su dueño, y Chips fue reclutado por el ejército como parte de una unidad de perros entrenados para labores de rastreo, mensajería y patrullaje. Aunque en ese momento el ejército no estaba del todo convencido de que los perros pudieran desempeñar un papel fundamental en el combate, la realidad pronto demostraría lo contrario. En el entrenamiento militar, Chips mostró una inteligencia y una destreza sobresalientes, lo que le permitió destacarse en las prácticas. Aprendió a reconocer la presencia de enemigos, a detectar explosivos y, lo más importante, a defenderse y atacar cuando fuera necesario. El entrenamiento y la integración en el frente de batalla. El entrenamiento de los perros en la Segunda Guerra Mundial no se limitaba a tareas sencillas. Era un proceso riguroso y, en muchos casos, brutal. Los perros debían aprender a detectar minas terrestres, encontrar y marcar posiciones enemigas y, en algunos casos, acompañar a los soldados en misiones de sabotaje. Chips pasó por este proceso, adaptándose rápidamente a la disciplina militar, demostrando que su lealtad y agudeza eran más valiosas de lo que se había imaginado. Su astucia le permitió destacarse en el campo de entrenamiento, ganándose la confianza de los oficiales y de los soldados que lo rodeaban. Chips fue asignado al tercer batallón de la Segunda División de Rangers, una unidad especializada en operaciones de combate directo y en misiones de alto riesgo. Era una de las unidades más valientes del ejército estadounidense, y su tarea principal era infiltrarse en territorio enemigo, sabotear instalaciones y liberar zonas ocupadas. Chips acompañaría a estas tropas durante varias de sus misiones más peligrosas, enfrentándose a situaciones extremas que pondrían a prueba tanto su valentía como su lealtad. El primer contacto con el enemigo. El 10 de julio de 1943, Chips fue parte de la invasión de Sicilia, una de las primeras operaciones importantes del ejército estadounidense en el teatro de guerra europeo. Durante esta operación, las fuerzas aliadas intentaban abrir un frente en el sur de Europa para desviar la atención de las fuerzas del eje en el norte. Las tropas estadounidenses se enfrentaron a soldados alemanes que defendían la isla con gran fiereza. Fue en este contexto donde Chips demostraría por primera vez su verdadera valentía. En una operación para tomar una posición de ametralladoras alemanas que estaba causando bajas severas a las tropas, Chips, sin dudarlo, corrió hacia la posición enemiga, desorientando a los soldados alemanes con su ataque repentino. Aunque no estaba armado ni entrenado para atacar directamente, su valentía y rapidez sorprendieron a los soldados enemigos, quienes no pudieron reaccionar a tiempo. Chips permitió que los soldados estadounidenses avanzaran y tomaran el control de la posición. Su acción fue fundamental para asegurar el éxito de la misión. Un héroe en el campo de batalla. A pesar de su valentía, Chips no fue solo un perro de guerra común. Durante toda la campaña en Sicilia, continuó desempeñando una serie de tareas cruciales para la unidad. Recibió elogios de oficiales superiores por su destreza en rastrear posiciones enemigas y por su comportamiento ejemplar durante las largas marchas y las misiones nocturnas. Además de ser un valioso compañero en combate, también servía como un elemento de moral para las tropas, quienes sentían una gran conexión con él. Su valentía no pasó desapercibida, y aunque los perros no podían ser formalmente reconocidos con medallas en ese entonces, las tropas que luchaban junto a Chips comenzaron a pedir que se le otorgaran distinciones.
A raíz de su heroísmo, Chips fue condecorado con varias medallas, entre ellas la Estrella de Bronce, la Medalla de Servicio de la Defensa Nacional y la Medalla de la Campaña de Sicilia. Sin embargo, debido a las estrictas reglas del ejército, estas medallas fueron entregadas de manera simbólica y nunca oficialmente colgadas en su cuello. El regreso a casa y el olvido de un héroe. Tras participar en diversas batallas en Italia y en el sur de Europa, Chips finalmente regresó a los Estados Unidos al finalizar la campaña. Aunque fue aclamado por las tropas que lo conocieron en el frente de batalla, el perro no recibió el reconocimiento que se merecía por parte de la sociedad. El ejército, en aquel entonces, consideraba a los animales más como herramientas que como héroes, y Chips, a pesar de su valor, nunca fue condecorado formalmente. La historia de su valentía fue en gran parte olvidada por el público en general. De vuelta a casa, Chips pasó el resto de su vida en la granja de la familia de John, donde vivió una vida tranquila hasta su fallecimiento en 1958. A pesar de su muerte, su historia perduró en los recuerdos de aquellos que habían luchado junto a él. Reconociendo el legado de Chips. No fue hasta muchos años después de su muerte que la historia de Chips comenzó a recibir la atención que merecía. En la década de 1990, con el auge de la tecnología y el acceso a información histórica, las historias de los animales en la guerra fueron retomadas por historiadores y documentalistas. Chips, cuyo coraje nunca fue olvidado por los veteranos que lo conocieron, comenzó a ser reconocido póstumamente como uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. En 2002, más de 50 años después de su muerte, la historia de Chips fue finalmente divulgada al público, y el perro se convirtió en un símbolo de valentía, sacrificio y lealtad. Su historia inspiró una serie de documentales y libros que destacaron no solo su participación en la guerra, sino también el papel fundamental de los animales en los conflictos bélicos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Chips, el perro que peleó en la Segunda Guerra Mundial, nos recuerda que la guerra no solo afecta a los hombres y mujeres en el frente de batalla, sino también a los animales que, sin pedir nada a cambio, arriesgan sus vidas por el bien de la humanidad. Su historia es un testimonio de la increíble capacidad de los seres vivos para adaptarse a las circunstancias extremas y de cómo la lealtad y el coraje pueden encontrarse en los lugares más inesperados. A través de Chips, entendemos que la guerra no solo está hecha de armas y soldados, sino también de seres vivos que, con valentía, luchan por un futuro mejor. Su legado perdura no solo como un símbolo de la Segunda Guerra Mundial, sino también como un recordatorio de la conexión especial entre los seres humanos y los animales. Una relación que ha sido vital en momentos de crisis a lo largo de la historia. Y así, aunque muchos otros héroes no sean conocidos por todos, el coraje de Chips seguirá inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la lealtad y el valor nunca se apaga. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones.